fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será de nuevo creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has instruido e iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que este mismo Espíritu nos haga gozar y amar el bien y siempre nos llene de sus gozos y consuelos divinos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Espíritu Santo, fuente de luz. San Juan Bosco. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Si gustan tomar asiento. Antes de iniciar con el repaso de la clase anterior, quisiera así como dejar en claro pues los criterios a evaluar de la materia. Primero, pues ya más o menos les había dicho que se iban a seguir los mismos criterios. Ya después el padre Diego me dijo, no, pues si no, de todas formas tú ponlos como tú quieras. Y dije, no, bueno, ya más o menos estuve viendo las anotaciones que habíamos hecho cuando tuvimos la junta ahí con el director y los demás maestros y las opiniones y todo. Entonces quedó casi igual, no sé si sea igual o no, pero se los paso así como voy a estar evaluando para la materia. Primero, la asistencia. Que a lo mejor va a ser lo más complicado, a lo mejor ahí para ustedes, ¿verdad? Va a valer un 40%. La participación, un 10%. Trabajos, un 20%. Y exámenes, un 30%. No sé en ese sentido si a lo mejor en nosotros les hubieran dejado más, menos, en unos, en otros, pero es más o menos casi similar. Entonces, en ese sentido, creo no está difícil para que aprueben. Y también, como ya les había dicho, el objetivo de la materia, pues ya lo habíamos visto la vez pasada, es sobre todo que podamos acrecentar nuestra fe, que podamos utilizarla como una herramienta pastoral en cada uno de nuestros apostolados, y sobre todo que también conozcamos el Evangelio y en ese sentido la relación que nos está llevando dentro de la historia de la salvación. Entonces, esos son los criterios de evaluación. Ya después iremos en ese sentido aportando poco a poco en cada uno de ellos. También hacer el aviso, al igual que en el curso que hicimos la vez pasada que no se concluyó, después de que terminemos de ver la estructura y el contenido del Evangelio que viene en su página 7, a la siguiente clase vamos a tener examen, nuestra primera evaluación. Entre más exámenes hagamos, menos materia nos toca estudiar, nos ayuda un poquito a repasar y a tener más claro las cosas, y también no se les hace pesado para que sea un examen así tan extenso. Un examen sencillito que nos ayude a recordar lo fundamental. Muy bien. De esto ya lo tienen, sí, ¿verdad? Muy bien, entonces ya de todas formas lo del calendario de clases ustedes creo ya lo tienen, ¿no? Ahí se los hicieron llegar de cuándo termina el curso y los días que se va a suspender, sobre todo en tiempo de diciembre, cuando viene Navidad y ahí como las vacaciones, y ya después que retomaríamos el curso en enero, casi ya nada más para concluir y tener lo que sería la graduación. Entonces tenemos todavía de aquí hasta enero, se escucha muy lejos, pero se pasa muy rápido, nos quedan pocas sesiones, hay que tratar de aprovecharlas al máximo. Muy bien, pues vamos a continuar primero con el repaso de la clase anterior. Estuvimos viendo, sobre todo dentro de lo que es la introducción general, algunos aspectos específicos del Evangelio. Mirábamos, por ejemplo, acerca del autor.
¿Alguien levantando su mano me quiere decir algún punto que recuerde que vimos sobre el autor de este evangelio? Levantando su mano para... Porque el autor del libro Lucas es de origen pagano, era fuera de Palestina. Venía fuera de Palestina, tiene un origen pagano, muy bien. Que era médico, así que tenía una buena educación. Era médico, era un hombre culto, muy bien. ¿Alguien allá? Que no era discípulo, que fue compañero de Pablo. No era discípulo, fue compañero de Pablo en algunos de sus viajes. Para que alguien más creo que... Ese también el autor de es autor del libro de Hechos de los Apóstoles. ¿Alguien recuerda qué significaba Lucas? Claro, Claro. Muy bien. Perfecto. Sobre el lugar, alguien que me pueda decir más o menos dónde podemos datar el lugar o especificar el lugar donde se realizó. Levantando su mano para... Acaya o Roma. Acaya o Roma, ¿cuál otro decíamos? Grecia. Grecia. Lo que sí estábamos seguros, ¿dónde no? Fuera de Palestina, exactamente. Es decir, más o menos por los lugares donde estuvo recorriendo junto con Pablo, es donde se pudo haber realizado o ya donde concluyó sus últimos años de vida. En lo que es el tiempo, la fecha, entre el 70 y el 90. Tenemos un margen y sobre todo había un dato que decíamos sobre Jerusalén que hace que lo datemos de ese tiempo. ¿A qué hacía referencia? A la destrucción de Jerusalén, exactamente. Es decir, ya se nos viene un poquito, por decirlo especificado, ya lo menciono. El destinatario, ¿quiénes van a ser los que van a recibir este evangelio? Cristianos de segunda generación. Cristianos de segunda generación, es decir, Que vivían fuera de Palestina. vivían fuera de Palestina y sobre todo que pues ya no habían tenido un directo a lo mejor contacto con lo que habían sido los apóstoles. A lo mejor sí por ahí, a lo mejor pasó Pablo, pero ya así de los primeros, a lo mejor no. Es en ese sentido una generación como ya más nueva, por decirlo, y sobre todo que estaban en una cultura mucho más diversa que la que pertenecía al pueblo judío. Muy bien, pues vamos a continuar con algunas especificaciones de lo que es nuestro evangelio que estamos viendo. Vamos a hablar sobre las fuentes del evangelio. Bueno, cabe resaltar, como ya lo hemos estado mencionando, que lo que va a ser el Evangelio de Lucas va a ser muy distinto a lo que es el Evangelio de Marcos y de Mateo. Estamos hablando pues dentro de lo que son nuestros evangelios sinópticos. Con el de San Juan pues no, pues nada que ver, ¿verdad? Y dentro de lo que son esas diferencias, pues vamos a ver que sí, justamente Lucas va, como ya lo habíamos mencionado también, va a tomar un esquema fundamental de lo que es el Evangelio de Marcos. De hecho, si nosotros hacemos una comparación en lo que es los paralelos o el contenido entre Lucas y Marcos, Lucas va a tomar un 70% del Evangelio de Marcos. Sabemos que es un evangelio pequeño, pero pues ya de todas formas hablar de un 70% del evangelio de este Marcos, pues ya quiere decir que sí tomó ahora sí como fuente este evangelio. Pero también, como ya lo habíamos dicho, Lucas es un evangelio muy rico. Lucas es un evangelio que tiene mucho material nuevo que no coincide dentro de lo que es ni Marcos ni Mateo. Si queremos ver, por ejemplo, en comparación a lo que es Marcos, Lucas tiene un 60% que no va a tener Marcos y un 35%
que no tiene Mateo. Es decir, pues recordemos que uno también de los métodos para estudiar la Sagrada Escritura en ese sentido, cuando se quiere hacer una correlación, hablando de los evangelios, pues tal cual ponían los paralelos. Este texto, esta perícopa, sí aparece en este y aparece en este. Esta perícopa nada más aparece, por ejemplo, en Marcos, o esta perícopa nada más aparece en Mateo. Esta perícopa en ninguno de los otros evangelios aparece. Y por eso también decimos, Lucas, en ese sentido, es muy amplio, es muy vasto, tiene mucho material. Y por eso es que ahorita que estamos viendo las fuentes, pues primero hacemos más o menos una comparación. Sabemos que cada evangelio tiene lo suyo, pero en este sentido, en las fuentes, en sus paralelos, aunque toma mucho de Marcos, hay, fíjense, el 60% que no tiene. Toma un 70% de acá, y son 60% que no aparece en Marcos, pero que sí aparece en Lucas. Más de la mitad del evangelio de Lucas no aparece en el evangelio de Marcos, y en cambio el evangelio de Lucas sí tiene más de la mitad del evangelio de Marcos. Y pues de Mateo pues sí es un poquito menos. Muy bien, en cuestión ahora sí como de las fuentes en específico, del evangelio de Lucas, pues vamos a ubicar sobre todo 3 fuentes fundamentales. La primera, como ya lo habíamos dicho, el evangelio de Marcos. Del evangelio de Marcos toma su estructura fundamental o toma un esquema en forma. Solamente que, aunque tome un esquema del evangelio de Marcos, lo va a reelaborar, es decir, como que lo va a reacomodar. Lo va a reacomodar de otra manera. Algo que habíamos dicho en las especificaciones que tenía nuestro evangelio de Lucas es que él no iba a seguir una línea cronológica en el tiempo, como Marcos, en ese sentido, un tanto trató de ponerlo. Marcos tampoco quiso en ese sentido ser como muy específico en una línea de tiempo, pero sí fue más o menos recopilando a cómo fue la vida pública de Jesús. A veces por ahí medio se daba unos saltos, y en cambio Lucas no, sí toma un esquema, toma una estructura, pero él lo va a acomodar no de una manera cronológica, sino de una manera teológica. Porque dijimos que tiene un sentido más trascendente, tiene un sentido más hacia la historia de la salvación, y por eso quiere resaltar como unos puntos muy en específico. Otra fuente que vamos a ver de nuestro evangelio de Lucas es la fuente Q. Recordamos un poquito, esta fuente Q no es tal cual, por decirlo, un evangelio. La fuente Q es como de las más antiguas que se tiene, un sistema de recopilación en lo cual encontramos sobre todo algunos pasajes que nos hablan tanto de lo que es su predicación y lo que es pues su vida. Estos pasajes, digamos, son como más algunos escritos que se encuentran sueltos, que por ahí fueron recopilando y que decidieron llamarlo así, como la fuente Q. Recordemos en ese sentido que la fuente Q pues va a ser ahora sí como común en los evangelios sinópticos, va a ser como algo fundamental. Ahí muchos dicen, se encuentran de las palabras como más cercanas o más transparentes de la ipsísima verba de Jesús, que ni siquiera sabemos si sí lo dijo o no, pero que sí puede ser como de lo más
ahora sí como de lo más allegado de lo de nuestro Señor Jesucristo. Y después de estas dos fuentes hay otra fuente que en ese sentido es propia de Lucas, lo que es la tradición L, conocido también como la fuente lucana, que es tal cual una tradición suelta. Tanto puede ser oral y escrita. Habíamos dicho que mientras Lucas estuvo acompañando a Pablo, sobre todo cuando llegó a Jerusalén y después cuando tuvo contacto a lo mejor con algunos de los apóstoles, trató de indagar mucho, sobre todo cuando estuvo también en Jerusalén y en sus alrededores también, se dice que buscó y que tuvo contacto con la Santísima Virgen María. Por eso el que resalte también mucho a María. Muy en específico, pues vemos que el Evangelio de Lucas nos presenta mucho sobre la infancia de Jesús. Entonces, es una fuente como muy propia de él, que estuvo investigando y que tanto por la tradición oral como escrita, él fue haciendo cúmulo. Y es lo que le da también un toque muy especial a su Evangelio, que permite en ese sentido tener una gran diferencia. Si nos fijamos, no aparece el Evangelio de Mateo, no tiene como una relación directa con él, pero recordemos que el Evangelio de Mateo sí tiene en ese sentido una fuente Q, y por eso hay muchas cosas que son paralelas, hay muchas cosas que ahora sí digamos vienen como de una misma fuente. Eso es lo que vamos a ver sobre todo en estas tres grandes fuentes que alimentan el Evangelio de Lucas. Y ya, ahora sí teniendo todo este material, él puede ir elaborando una mejor narración. Y como les digo, no solamente en el aspecto de que, pues vamos en ese sentido a narrar como la historia de Jesús, aunque la infancia la trata de llevar, por decirlo así, de una manera cronológica. Si nos fijamos, todos los pasajes que utiliza Lucas en la infancia es porque tienen un sentido teológico, es porque tienen una relación con la historia de la salvación. Si no en ese sentido, pues qué chiste tendría, por decirlo, el presentar como el anuncio del nacimiento de Juan el Bautista. Pues nada más lo hubiera puesto que ya después le tocó en la vida pública, como lo pueden mencionar algunos otros autores, algunos otros evangelios. Sin embargo, no, quiere hacer una relación con esa historia de la salvación. Y pues ahora sí, como una nota que sí debemos de especificar en eso, es justamente lo que les digo. Usa un sentido literario teológico. No tanto cronológico. Busca más lo que es los planes de Dios en la historia de la salvación. Esto sí es como muy importante que lo tengamos presente. Lucas quiere hacer una conexión de todo lo que es la historia de la salvación, porque si estamos hablando que va dirigido a paganos y estamos hablando de que él realmente los quiere hacer partícipes de la salvación que Jesucristo nos trae, él quiere dejar muy en claro eso. Y en ese sentido hace bien la especificación. El pueblo de Israel prepara,
Ya lo decíamos en un principio, no podemos desfasar o no podemos quitar la historia del pueblo de Israel. Por ejemplo, pues yo soy cristiano, yo realmente obedezco a Jesucristo, y si Jesucristo nos trae la revelación en plenitud, pues no tengo por qué vincularme con el pueblo judío, ¿no? Y luego, tanto que se desviaron, tantos de corazón duro, un pueblo que todavía no llega a aceptar a Jesucristo, ni la salvación, que todavía siguen como empedernidos algunos. Yo no tengo relación con el pueblo judío, no pueden separarlo, es el pueblo escogido, es con el que se inicia la revelación. Y luego después viene Jesús con la plenitud. Jesús como centro del tiempo. Incluso cronológicamente, casi ya en nuestra medida del tiempo, sobre todo en Occidente, pues utilizamos tal cual el nacimiento de Jesús como principio del tiempo. Jesucristo es el centro del tiempo. Jesucristo marca la pauta entre el antes y el después. Y lo menciona muy claro Lucas, o sea, Él es parte fundamental, Él es el eje de la salvación. En Él viene la plenitud de los tiempos. Y también, pues no se va a quedar solamente en Jesús, sino que la iglesia continúa la misión. Y eso pues claro que nos lo va a especificar muy bien aquel pasaje tanto de lo que es la ascensión y el Pentecostés. Ya decíamos con qué culminaba el Evangelio de Lucas: sube hacia el cielo, pero con un mandato, vayan. Y después, en cuanto inicia el libro de los Hechos de los Apóstoles, nos hace la referencia. Bueno, Jesús tuvo que subir, era fundamental para poder enviar el Espíritu Santo y así continuar en la iglesia esa misión. Es decir, va en un proceso y que va a llegar, pues claro, hasta la parucía. Es un proceso y por eso decimos, Lucas utiliza eso, literario teológico, no va tanto en la línea del tiempo. Ya después, cuando estemos viendo los pasajes más en específico, pues vamos a decir, caray, pues no que Jesucristo, por ejemplo, había ido 3 veces a Jerusalén, aquí el Evangelio como que nada nos está presentando una, o que a lo mejor otros narran como de otra manera, ¿no? Pues es justamente el sentido que quiere darle Lucas. Muy bien, en cuestión de nuestras fuentes sobre el Evangelio de Lucas, ¿alguna duda? ¿No? Creemos que en el examen también así. ¿Alguna? Nada. Como nada le pongo las respuestas, padre. ¿Sí? Muy bien, voy a borrar el... Bien, y como para terminar esta introducción de lo que es en este sentido lo que es lo de las fuentes, ya más bien para terminar como esa introducción sobre el Evangelio, algunas características literarias y teológicas. Algunas a lo mejor ya las habíamos como dicho o explicado como desde un principio del curso, pero pues ahora sí como vale más afianzarlas y sobre todo también pues resaltar esto que estamos viendo. Una primera característica que tiene este Evangelio es que va a cuidar mucho la transición de lo que son las unidades
Es decir, va a tratar de que vayan ahora sí como en un conjunto, aunque no lo haga de manera cronológica, sí trata de unir un pasaje con otro. Muy bien, y creo ahí vienen algunos ejemplos. Por ejemplo, alguien que busque en el Evangelio de Lucas, el capítulo 4, versículo 38. Otro, el capítulo 5, versículo 17. Tengo el 5. El 5:17, muy bien, si gusta leerlo, por favor. Un día que estaba enseñando, había sentados algunos fariseos y doctores de la ley que habían venido de todos los pueblos de Galilea y Judea y de Jerusalén. El poder del Señor le hacía obrar curaciones. En esto, unos hombres trajeron en una camilla a un paralítico y trataban de introducirle para ponerle delante de él. Pero no encontrando por dónde meterle a causa de la multitud, subieron a la azotea, le bajaron con la camilla a través de las tejas y le pusieron en medio, delante de Jesús. Viendo Jesús la fe que tenían, dijo: hombre, sus pecados te quedan perdonados. Los escribas... Nada más, si gusta, el 17 y luego el 27, cuando tiene el puntito, nada más hace referencia a ese versículo y al otro, no seguido. Después de esto, salió y vio a un publicano llamado Leví, sentado en el despacho de impuestos, y le dijo: sígueme. Él, dejándolo todo, se levantó y le siguió. Muy bien, si se fijan, aquí Lucas trata de unir lo que era la primera perícopa, que era la curación del paralítico, junto con el llamado de Leví, y trata también de la curación del paralítico, hacerlo ver como que ya venía de las otras ciudades, de los pueblos de Galilea y de Judea. Después de que tiene esta curación con el paralítico, dice, después de esto es cuando conoce a Leví. Es decir, trata de hacerlo así como si fueran en un mismo momento, como algo que fue consecutivo. Y si vemos, por ejemplo, en otros pasajes, no, simplemente como hace la separación de las perícopas, pues fácil pudiera ser como que sí, fácil pudiera ser como que no. Entonces, eso es lo que hace, y justamente ahí vienen más como ejemplos, y también lo podemos ver a lo largo de su evangelio, que trata de hacer como esa conexión en lo que son unidades o fragmentos que son unitarios. Es decir, que sí concuerda, porque tampoco pues va a ser como un desfase dentro de lo que es la historia de Jesús. Así que nos está hablando de la infancia y lo que luego conecta, y después lo crucificaron, y pues no. O sea, también tiene en ese sentido su parámetro, pues, para no rayar en otras cosas. Muy bien. Otra cosa que también vemos es que tiene mejor vocabulario y estilo. Justamente quería traerles las palabras en específico que era del Evangelio de Lucas, pero no lo encontré en el manual que tengo, lo dejé en mi casa, entonces ya después les traigo el dato en específico, que sí utiliza un vocabulario muchísimo más amplio, es el que más palabras utiliza. Puede repetir algunas, pero tiene ahora sí que un léxico mucho más amplio que los demás autores. Y pues su estilo, como ya lo hemos visto, tiene un estilo muy propio, un estilo elegante, uno que cuida mucho en ese sentido que sus lectores
ni se sientan ofendidos y puedan realmente experimentar esa misericordia que Él quiere transmitir. Otra característica, tiene en ese sentido o trata de resaltar determinados relieves, es decir, trata como de alzar algunas figuras para darles importancia o que en ese sentido puedan sentir como más propio el Evangelio. Por ejemplo, resalta lo que son los marginados, trata de resaltar la misericordia del Señor y sobre todo también la salvación universal. Son relieves que ahora sí que rápido los podemos distinguir en todo el Evangelio. Aquí está siendo opción fácil por los más pobres, por los marginados, porque los que están así tal cual excluidos. Trata de resaltar mucho eso, su misericordia y esta historia de salvación. Aquí en esta parte de lo que es este punto, no vienen algunos textos en específico, pero así a grandes rasgos, yo pienso que sí podemos sacar algunos que se resaltan en el Evangelio de Lucas, por ejemplo, tanto de marginados, misericordia o salvación universal. ¿Cuál texto creen, por ejemplo, que Lucas resalta en el Evangelio que haga, que concuerde con alguno de esos? Salvación. ¿Pero qué texto? O como qué pericopa o qué texto nos puede decir, aquí Lucas se ve muy fácilmente que resalta este punto? El del fariseo y la mujer pecadora, la que derrama el perfume. Exactamente, ahí está uno sobre todo, tanto para los marginados, por ejemplo, que estaba en ese sentido, ella pues tal cual así como, ¿cómo se atreve esta pecadora incluso a tocarlo a él, que es un maestro? Y también pues le está ofreciendo la salvación. ¿Qué otro texto podemos ver, por ejemplo, del Evangelio de Lucas que resalte algún otro de estos puntos? Ahí pueden ojearle en su Evangelio. Les voy a dar una pista que también es muy propio del Evangelio de Lucas. Parábolas. ¿Pero cuáles? El buen samaritano. Otras que también resalten mucho la misericordia, que sean también propios. El hijo pródigo, que también decíamos son parábolas específicas de Lucas, que está resaltando en ese sentido la misericordia, que está resaltando aquel que fue pecador, que fue en ese sentido rechazado, pero que incluso a pesar de todo aquel pecado es aceptado nuevamente en el reino de Dios, pues. Entonces, ustedes ahora sí que le pueden seguir buscando y vamos a encontrar muchísimos que nos vayan resaltando como esos puntos en específico. Hay que recordar, para el estudio del Evangelio, cualquiera que sea o de cualquier libro de la Sagrada Escritura, es conveniente que ya lo hubiéramos leído una vez antes de estudiar y que mientras lo estamos estudiando lo estemos otra vez leyendo. ¿Para qué? Como para ir afianzando más nuestros conocimientos y que esto ahora sí lo podamos aplicar. Sí, me acuerdo de tal texto que venía ahí en Lucas y que me hablaba de eso. Entonces ya podemos hacer una referencia o una hilación más fácil. Padre, como en los marginados, que menciona a las mujeres, porque siempre eran excluidas las mujeres. Exactamente. No valían nada. Habíamos dicho que en ese sentido el Evangelio de Lucas va a resaltar mucho el papel de la mujer. De hecho, es el que nos da más datos de las mujeres. Cuando está hablando en ese sentido de que están en el Calvario, casi les nombra lista, fulanita, sutanita, menganita, perenganita. Es muy específico. ¿Por qué? Porque todas tenían un papel dentro del servicio con Jesucristo. Entonces, y no era despreciada, así fuera muy pequeño,
lo tenía muy en cuenta. Muy bien. Otro punto es que es el único que también nos va a poner una relación entre lo que es el Jesús terrestre, la persona de Jesús, y lo que va a ser la iglesia, es decir, en el tiempo. Ya lo habíamos dicho, no un hecho meramente aislado, sino que Jesucristo se va a relacionar con su iglesia. Ahí Jesús, pues sí, que diga Lucas, sí trata de dejarlo muy en claro para que el cristianismo no quede como algo meramente aislado, sino que tiene que llevar una continuidad. También, pues que hace una conexión entre lo que es la historia de Jesús y la historia universal. No sé si recuerden, hay un pasaje que justamente viene en la infancia de Jesús, que nos habla de esa conexión de Jesús y la historia universal, como una conexión. El de César Augusto, Exacto. cuando manda el censo, hacer el censo, ya nos está relacionando cuando él gobernó, cuando él estuvo ahí, fue en tal año y que ya. Exactamente. Aquí otros que mencionan, ¿cuáles son? Nacimiento del Bautista, la historia de Roma. ¿Por qué? Porque está mencionando justamente a los emperadores. Hay otros evangelios que nada más nos hablan de los dirigentes, pero del pueblo de Israel, pero no nos hablan en ese sentido casi como de las autoridades romanas. Sí hacen referencia como al imperio romano, pero no te dicen quién. Y aquí sí, no es que fulanito de tal mandó a hacer un censo. Es decir, ya te está poniendo puntos muy, muy específicos. Pues también justamente la condenación por Poncio Pilatos. Total de que también las mismas relaciones que se tienen con la crucifixión. Entonces, todas las cuestiones políticas medias que va manejando Lucas, trata de que sí, o sea, se pueda ver una relación entre lo que podría ser la historia universal y lo que es la historia de Jesús. Es decir, no es un mito. A pesar de que muchos historiadores o investigadores han querido como en ese sentido opacar la figura de Jesús, decir que no existió, o que pues sí, ha habido muchísimos Cristos, muchísimos Jesús que nacieron, se hicieron llamar Mesías. Este evangelio tal cual nos da una referencia muy en específica que nos ayuda a conectar la historia universal y la historia de Jesús. Muy bien. En esta cuestión, ¿alguna pregunta, alguna duda? ¿No? Muy bien, pues yo pienso que a lo mejor alcanzamos a ver un poquito sobre la estructura del contenido o lo de... ¿Se acaban las 45 o 40? 45, ¿no? Entonces yo pienso que sí empezamos a ver un poquito sobre la estructura y el contenido para que ya dentro de 15 días tengan su examen. Goza haciéndonos. No, es... Al contrario, nos están pisando porque Estén preparados. ¿Un qué? Cuestionario. Ah, sí.
Para la próxima clase a lo mejor les traigo como una guía. Fue una de las sugerencias que nos hicieron, que también podríamos hacer como guías para facilitarles a ustedes el estudio. Entonces ya les traigo un pequeño cuestionario como de unas 100 preguntas para... exacto. No, para el contenido que hemos visto no salen ni 5 preguntas, está muy sencillita, no se preocupen. Para usted, padre. Bien. Muy bien, estructura y contenido. En cuestión de la estructura, yo pienso que ya todos al menos le dieron una repasada en la Biblia para ubicar sobre todo lo que son las grandes unidades. El esquema que se nos presenta aquí es un esquema mucho más sencillo y que sobre todo nos va a ayudar a comprender lo que es esta conexión que decíamos que logra hacer Lucas, de no ver tanto la línea cronológica, sino ver más bien el sentido teológico que tiene el Evangelio. Ya dependiendo de la Biblia que tengan, pues va a ser en ese sentido la estructura que va a estar manejando. Ahí varía mucho. En cuestión de la estructura de lo que es la Biblia de Jerusalén, varios la tienen, pues vamos a encontrar nada más ahí 2 pequeñas modificaciones que vienen en comparación de la estructura que vamos a manejar y que ahorita les voy a ir presentando. Pues primero debemos ahora sí de ver que Lucas empieza con un prólogo. Son apenas algunos versículos, no les voy a estar anotando ni los capítulos ni los versículos, de todas formas ya lo tienen sobre todo especificado en lo que es su ¿cómo se llama? Su manual, para no entretenernos tanto. Si se fijan, porque ya se nos va a acabar el tiempo, solamente quiero que logren descubrir cómo lo que habíamos mencionado tanto de la figura del templo o de Jerusalén en el Evangelio de Lucas y el sentido teológico se ve muy claro, porque después del prólogo viene lo que es la presentación de Jesús, que abarca su nacimiento hasta lo que va a ser la actividad de Juan y de Jesús como una primera actividad misionera. Aquí es donde en la Biblia de Jerusalén que nosotros utilizamos, este tercer punto que aparece en la primera unidad de su manual, lo menciona ya como una segunda unidad. Esos capítulos que van del capítulo 3:1 al capítulo 4:13, ese capítulo lo va a tomar ya como una unidad, porque pues este autor es de la Biblia de Jerusalén, lo quiere tomar como algo muy significativo. Aquí el contenido que nos está marcando solamente lo ve como algo previo para después dar paso ahora sí a la actividad de Jesús en Galilea. Luego después dijimos es tierra de Galilea, luego viene el camino a lo que es Jerusalén, luego después viene la actividad en Jerusalén, después la pasión y resurrección y por último la despedida, que va a ser en ese sentido como la conexión que nos va a llevar hacia lo que va a ser el libro de los Hechos de los Apóstoles. Muy bien, entonces hasta ahorita nada más así quería que vieran como esa estructura que tiene, y ya para la próxima clase vamos viendo como las especificaciones que tiene cada una de las unidades. Pues de esto no les digo si hay preguntas, porque sí va a haber muchas a lo mejor, y pues apenas nada más fue como un panorama. Muy bien, pues si gustan nos ponemos de pie para finalizar con una oración. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios y Madre nuestra, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Santa María de Guadalupe, San Lucas Evangelista, el Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y sus familias y les acompañe siempre. Muchas gracias y que pasen buenas noches.